Entonces hoy tocamos el cuarto punto. ¿Cómo hago yo para conocer una iglesia que está madura? La persona o la iglesia o la congregación tiene que saber que ya estamos limpios. Limpios. Y cuando él dice, ya estamos limpios, ¿para qué yo voy a después de actuar mal decir, es que yo todavía estoy en pecado, en desobediencia? ¿Qué estoy haciendo con esa actitud? Negando que ya hubo un derramamiento de sangre, que ya estamos perdonados, que nos quitaron toda culpabilidad y eliminaron la iniquidad de nuestras mentes. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, en el nombre de Jesucristo el Señor, pero si andamos en conocimiento, como Él está en conocimiento, tenemos comunión los unos con otros. Cuando no hay conocimiento, hay enemistades, pleitos. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado. Pero si andamos en conocimiento, y vivir en conocimiento es obedecer el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es la palabra. No a los 613 mandamientos, sino al mandamiento de Dios, como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida, porque no permitió que nos muriéramos. ¿Ah? Juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos son todos. El pecado más grave que puede haber, que el Espíritu de Dios esté hablando y la persona nunca obedezca a la palabra. Esa es la blasfemia imperdonable. Porque de toda palabra tenemos que dar cuenta y la palabra nos juzga en el debido tiempo. Cuando estemos pasando un día malo, un día maluco, un día de estrés, de problemas, de angustia, de rechazos y eso, si uno no presta atención, eso se alarga. Porque quien lo alarga es uno. Juan capítulo 15. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Le dijo a ese tiempo a los judíos, a los discípulos. Aquí no estaba la iglesia. ¿Qué corrompió lo que él limpió? El hombre. El hombre. Pero ya es ya para nosotros. Porque ya hubo un sacrificio. Ya hubo un derramamiento de sangre. Ya nos quitaron el pecado. Quitaron la iniquidad de nuestras mentes. Y con una sola ofrenda nos han hecho perfectos eternamente y para siempre. Quinto punto. Una iglesia madura tiene que saber. O sea que el punto anterior la persona no puede decir es que cometí un pecado. Hermano, es para coger una persona de esas y apretarle el pescuezo. Porque en vez de tenerla en la mente, ya fui limpio. Así la gente me vea como me vea, él me vea ¿qué? Limpio, perfecto, completo. Amén. Quinto punto. Una iglesia madura tiene que saber que tengo que entender que para los que estamos en Cristo no hay condenación.
que a pesar que digan y lo que digan, en Cristo, a los que estamos en Cristo, en el reposo, en la confianza, en la gracia de Dios, en el Evangelio de la vida eterna, para los que estamos en Cristo, no hay condenación. Romanos 8, del 1 al 11, dice, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las obras o la carne, sino conforme al Espíritu, por la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de él, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne nunca pueden agradar a Dios, Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús de Nazaret mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Andar conforme a la carne es obrar, vivir en las obras de la ley. La persona que sigue haciendo actitudes de la ley, un poquito de levadura leuda la masa. La gente que no ha salido del diezmo sigue en las obras de la ley. Porque el diezmo era mandamiento para los judíos. Así lo disfracen, que siga hablando de diezmo, siguen la ley. Su cuerpo está contaminado. Y por mucho que se le habla gracia, no entiende la persona. Es pacto, convenio, alianza. De lo que yo propuse en mi corazón. En esa sola ofrenda, ese pacto, ese convenio, estoy dando primicias, diezmos y ofrendas. Porque el diezmo es dar el 10%. Por eso la persona tendrá, pero nunca avanzará. Y Dios lo que nos quiere llevar a nosotros es a la sobreabundancia. Que entre más gastemos, más tengamos. Más tengamos. Y está el ejemplo de la viuda. Con el aceite. Con el aceite. Entonces dice bien claro ahí. Las obras de la ley son pecado. Pecado de muerte prácticamente. La ley no podía quitar el pecado del hombre y perfeccionar a nadie. A ninguna persona. Dice del 4 al 9, al 11. Sexto punto. Una iglesia madura debe saber que si obedecemos, somos discípulos. Y mira el ejemplo tan tremendo.
Mira el ejemplo tan tremendo cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra. Voy a esperar que me volteen a mirar. Cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra, a ninguno de los discípulos se le entregó ni Biblia ni manuales. Todo era oral. Todo era oral. Para él conocer verdaderamente a sus discípulos, les preguntaba si ellos habían guardado la palabra que él les había dicho. De esa manera él decía, estos sí son verdaderamente discípulos de Cristo. Lo mismo hoy en día. Lo mismo hoy en día. Y están los ejemplos. Marcos capítulo 8. Y observe que muchas veces yo repito y repito las cosas. No es porque quiera hostigar, sino porque si tú obedeces, te va bien. Y siempre que estés agachado y yo esté hablando y tú sigas escribiendo agachado, paro. Porque tú tienes que ser inteligente de que alguien te está hablando aquí. Capítulo 8 del libro de Marcos, versículos 38 y 39. 38, 9, 1. Dice, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús de Nazaret, y de mis palabras, en esa generación mala, adúltera, pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. 9:1. También les dijo, de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es lo mismo después de 2100 años. Es lo mismo en esta generación. Que nadie quiere morir a la vida antigua. Todo el mundo quiere actuar con estrategias del mundo, de lo que aprendió, pero nunca quieren aplicar la palabra. Por eso no van más allá. Y eso es lo que le está diciendo. No quieren morir a la vieja vida. No quieren. Y tratan de estar en pie y tratan de luchar y tratan de sostenerse hasta que decaen. Eso los envejece. Eso los separa de la vida verdaderamente en Cristo. Eso los consume, eso los acaba. Porque ven su propio fracaso. No quisieron confiar, no quisieron reposar, no quisieron obedecer, no quisieron hacer, porque todo estaba escrito. Eso es lo que él quiere decir. Juan, capítulo 8. Versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús de Nazaret a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Oído, no es solamente oírla, sino obedecerla. A recibirla, concebirla, declararla, depender de ella. Hay gente que oye,
y trata de arrancar ahí, pero ahí después se queda. Y eso es lo que él dice. 32 dice, si vos permanecéis en mí, vas a conocer la verdad, por qué tu vida, por qué tu situación no cambia. ¿Cuál es la razón de que tú no vayas más allá? Y conocerás entonces la verdad de tu mala situación. Y la verdad te hará libre. Pero hay que recibirla, hay que hacerla, hay que ponerla en práctica, conociendo que esa es la verdad que a mí me va a beneficiar para sacarme de la pobreza, para sacarme del caos, para sacarme de la enfermedad, para sacarme el problema. Lo malo es, claro, que estamos en un cuerpo de carne que todo le duele. Lo malo es la quejumbrera. Todo es una queja, todo es una queja, todo es una queja. No hay, no tengo, no hay, no tengo, todo es caro, todo estoy, mira cómo estoy, mira aquí. Mira. Oye, le dijo él a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Yo pregunto en esta generación, ¿quién es discípulo? Si todo el mundo está bregando, ¿no es malo trabajar? No es malo trabajar. No es malo. Por eso te estaba diciendo yo, a mí no me puede venir a decir uno que la palabra, que esto, que aquí, que allá, que una revelación. Oye, ¿y tu vida qué? Y conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa, quiere decir no queda en el reino, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Verdaderamente libres. Guardar la palabra. Ponerla en práctica. Depender de ella. Como usted depende a diario de la cuchara. En sueños, en el baño, dándole gracias a Él por la palabra, viendo lo que usted nunca se imaginó, siempre y cuando viendo la visión, el anhelo, el deseo, lo que Él tenía, lo que Él colocó, para poder notar la vida como herencia, que más adelante le vamos a recoger si guardamos la palabra, si obedecemos. Por eso es que yo te hablo con propiedad. Yo no te hablo porque quiero hablar, porque eso es las cosas que ojo no vio, ni oído yo. Entonces yo hablo, porque eso es lo que dice la palabra. Y si Él dice, de cierto yo te bendeciré, ¿qué tengo que decir yo? ¿Ah? Que es cierto. Y como es cierto, entonces yo me declaro que, como Él me ve, bendecido, próspero, en abundancia, reinando en vida. ¿Sí andan en esa sigla? Pero soy un rey. Así ande a pie, pero soy rey. Mateo capítulo 10, versículo 37. No pensé que iba a orar tan largo y me quedé. 37 dice, ya eso está trillado, ya tú lo conoces. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que quiere él decir con no es digno de mí? ¿Para qué me invocas? Si tú amas primero a tu hijo, si tú amas a tu esposa más que a mí, si tú amas a tu mamá y a tu papá, ¿para qué lo invocas? ¿Ah? No es la persona digna
de que Él pueda, a pesar de que todo ya lo hizo, decir, aquí está la solución para ti. Esto es lo duro. Esto es lo duro. El que ama a padre o a madre más que a mí, quiere decir hay que matarlo. Primero es Él, segundo es Él, tercero es Él, cuarto es Él. Aunque tengamos a los viejos ahí, tengamos el hijo, tengamos el hogar, pero primero es Él. Él no come sobrado. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijos o a hijas más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, oído, y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Quiere decir que la persona que no muera a la soberbia, a la mentira, a la trampa, al negocio, mira lo precioso que es la palabra y lo bueno cuando uno se mete bueno, cuando uno entiende su carrera, a disfrutar de ella. Estaba yo estudiando porque, como te digo, a mí me gusta ir acumulando temas porque yo no me gusta andar escaso. Y me da un texto de él que dice, bueno, ¿viste el templo antiguo? ¿Viste el templo antiguo? Sí, vi el templo antiguo, dicho en la palabra. ¿Viste todo lo que había dentro del templo? Sabiendo que ese templo en ese entonces era la casa de oración para mí. Tenía que dedicarle la oración a papá. Pero se llenó el templo ¿de qué? De negociantes. Tomando la figura. Habían ¿qué? Venta de ovejas, habían prestamistas, habían gente que compraba chatarra y vendía chatarra, gente que vendía bueyes, gente que vendía una cosa y otra, el otro que cobraba impuestos, todo eso. ¿Sí o no? Dice en su casa que le habían hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Pero era la figura que él estaba tomando para ejemplarizar hoy en día. Todas estas denominaciones, todas estas congregaciones que hacen todo esto, es ese tipo de gente. Pastor, y en la gracia, la gente que vive en esos enredos, ¿no ha querido morir a todo eso para que pueda ver la gloria de Dios? Entonces no es digno de que invoque a Jesucristo el Señor. No es digno de mí. Como te digo, no es malo trabajar. Pero sí, yo estoy vendiendo goticas de agua. Estoy vendiendo goticas de agua. Y pasan 20 años vendiendo goticas de agua, pero ahí tengo la palabra al lado mío. Aquí estoy hasta que tú me saques de aquí, porque tuyos son los cielos, tuya es la tierra. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás, que tú eres mi pastor, que tú eres la razón de mi vivir, que tú eres mi sustento. Y ve, agüita. Ya, Señor, en ti he nacido para vencer, en ti soy más que vencer. Agüita. Padre, gracias porque hoy me levanté con nueva fuerza. Hoy tengo fuerzas como las del búfalo. Hoy estoy ahí, Señor. Agüita. Entonces él ve la fidelidad. Guardó la palabra. Ahora lo voy a sacar de ahí. Vale. ¿A dónde lo lleva? A disfrutar del reino. Porque de lo vil de la tierra, Dios saca para avergonzar a los sabios de este mundo. Gente sin letra, gente que no tiene esto, pero que Dios los capacita, que Dios les muestra, que Dios les revela, que Dios les enseña, que Dios los ha equipado, que Dios les da de todo lo que necesitan por cuanto son ¿qué? Hijos, y por cuanto guardaron la palabra. El que no toma su cruz, ¿y la cruz es para qué? Para morir, es la figura. El que permanezca en la vida antigua, ¿para qué? Padre, aquí estoy. Glorifícate en mí. Eso no, ¿eso para qué? Eso es de muerte.
Oye, yo cometí un error, Padre. Voy a enmendar ese error. Nunca más de mi vida. Y le pongo broche. Nunca volveré a actuar de esa manera. Juan 13. Ya casi terminamos. Nos vamos hasta las 9 porque ustedes me hicieron orar. Juan 13. Versículo 35. 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amor no es darle comida. Amor no es esto y esto. Ten hermanito, come chiste, penchite, manito para aquí, manito para allá. No. Cuando yo tengo amor, voy a una persona y le comparto lo que a mí me da la vida. Que estoy viendo que Julana, Sultana, Perenceja se está quejando. Papi, dame el día para yo ir donde la hermana tal, para llevarle una palabra que a mí también me sacaste esto de esa mala situación. Ese es amor. El ciego, el que está interesado solamente en su vida, a pesar de que pueda haber la necesidad de la gente del cuerpo, se hace el de la cara gorda, de los ojos hinchados. Cuando ella entre, ¿quién le va a responder? Si viendo al hermano fue indiferente, en vez de coger y decir, hombre, papi, yo te amo a ti, voy a ir a llevarle, a decirle que yo también estaba en la misma situación y por la palabra tú me sacaste de esto y esto y esto. Ese es el amor verdadero. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar, retener, depender de Él, ponerlo en práctica. Séptimo punto, y ahí termino. Una iglesia madura debe de saber que tú y yo somos partes del cuerpo de Cristo. Que cuando nos vamos a las casas somos iglesia de Cristo. Cada uno somos la iglesia de Cristo. Y en nosotros mora el Espíritu de Dios. Hechos 2:47. 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. De la mala situación con que vive la gente hoy afuera en el mundo. Temerosos, escasos, pobres, llenos de problemas, llenos de angustia. ¿A raíz de qué? De que cada uno sabe que es la iglesia del Dios ¿qué? Viviente. Que somos la iglesia de Cristo en esta generación mala y perversa. Que nosotros los que brindamos verdaderamente lo que tanto la gente necesita, verdadera paz personal y abundancia de ¿qué? De vida. Romanos 12. Cuatro y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los mismos que todos miembros los unos de los otros. ¿Qué te comencé yo diciendo? Que me ayudes. Porque sé que va a venir gente nueva. Y tú al estar conectado conmigo, todos le vamos a servir a la gente nueva que llega. Somos una iglesia madura. Que nadie nos saca de aquí, de lo que la palabra dice. Somos salvos eternamente y para siempre. Somos perdonados eternamente y para siempre. ¿Sí o no? Tenemos la vida del Espíritu eternamente y para siempre. ¿Dice o no dice? Claro. ¿Qué más dice? De los puntos que hemos visto. ¿Ah? ¿Qué más dice? En Cristo no hay condenación. Entender que no hay condenación. Obedecer para ser verdaderos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que obedece. Guarda la palabra de su Creador. La vive, la saborea, la rumea, se queda en ella hasta que ella le dé resultado. Y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libre de esa mala situación con que vive. ¿Qué más? Que somos una nueva criatura en Cristo. Que ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Y que somos una iglesia. La iglesia del nuevo pacto. En medio de una generación mala y perversa. Amén. Bendecidos. Nos vemos el domingo.